Bienvenidos, estamos en la recta final de la campaña para la elección del nuevo Congreso de la República y para las consultas del domingo 11 de marzo. Me da mucho gusto saludar al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido, presidente, qué gusto tenerlo aquí. Doctor Juan, muchas gracias. A quien le da mucho gusto es a mi persona. Y muchas gracias a usted y mi saludo a todos los televidentes. Lo veo contento después de un recorrido largo. Veo ese Twitter y ha estado por todo el país, en todos los foros, en todas las visitas. Un recorrido extenso. Siempre faltan puntos de la patria, pero lo hemos hecho con inmenso cariño, doctor Juan. ¿Está optimista, presidente, de los resultados del domingo? Pues hombre, yo nunca hago vaticinios. Entonces siempre he dicho, hombre, en lugar de preocuparnos por resultados, preocupémonos por trabajar. Casualmente hoy mandaba un mensaje diciendo que tenemos que trabajar hasta la última hora. No hay último voto. Todo voto hay que considerarlo como el penúltimo. ¿Cómo siente a sus listas de Senado y Cámara, a sus compañeros de lista, que son sus compañeros de partido, pero también ellos están consiguiendo sus propios votos? Todos están haciendo un esfuerzo muy grande. Y pensé que para cumplir mi responsabilidad política, porque al estar yo en esa lista, soy competencia de mis compañeros y tengo que manejar la responsabilidad en el partido. Entonces, ¿qué he hecho? En todo el país apoyar a los compañeros de esa región. Por ejemplo, anoche estuve en el Huila apoyando al senador Macías. Al senador Macías. Ernesto. Ernesto Macías, que ha estado con usted todo este periodo en el Senado. Entonces he procurado eso, en todo el país, apoyar a los compañeros de la región. Presidente, si en este momento usted hiciera el balance de lo que fue su periodo y el de su bancada en el Senado en este segundo gobierno de Juan Manuel Santos, ¿cómo lo describe? ¿Qué le dejó a Colombia esa bancada en el Congreso? Yo diría que ha sido un grupo de congresistas cumplidos, honorables, sin mermelada, trabajadores, estudiosos. Yo de pronto miraba a las 11 de la noche y veía 25 congresistas. Esa plenaria bien vacía, 20 nuestros y 5 de otros partidos. Pero hemos sido muy poquitos. Por eso le pido a los ciudadanos que nos ayuden votando por nosotros, los candidatos del Centro Democrático, a ver si aumentamos nuestra participación en el Congreso. ¿Tuvo dudas, presidente, de volverse a inscribir al Senado de la República? ¿Por un momento pensó de pronto no volver al Senado? Le quiero contar que a mí sí me preocupa, yo quiero ver crecer mis nietecitos. La verdad es que sí me preocupa el tema de la familia. Yo quisiera dedicarle mucho tiempo a la cátedra universitaria, al campo, pero estamos en esta batalla por la patria y lo hacemos con todo entusiasmo, doctor Juan. La candidatura presidencial de Iván Duque, las últimas encuestas muestran unos resultados importantes de crecimiento. ¿Cómo siente a Iván Duque? ¿Cómo siente el proceso hacia la consulta del domingo? Iván Duque es un candidato extraordinario, un hombre de 41 años. Yo diría que es el anhelo de una juventud transparente, indicada para derrotar la corrupción. El expresidente Laureano Gómez solía decir que los grandes problemas, más que soluciones legales, necesitan el ser humano indicado. El partido tiene mucha propuesta contra la corrupción y lo importante es el ser humano indicado. Iván Duque, un hombre firme para la seguridad, para luchar contra el narcotráfico, resuelto a prohibir la dosis personal de droga, afectuoso con los soldados y policías. Este país tiene que devolverle el afecto a los soldados y policías, quitarle la humillación, sacarlos de la JEP. Hombre, este asesinato sistemático de nuestros soldados y policías, que si hubiera ocurrido en Europa, en Estados Unidos, habría una conmoción mundial. Iván Duque sabe cómo evitar que este país sea una segunda Venezuela, sabe cómo generar empleo de calidad, adelgace burocracia, robustezca educación y salud, elimine mermelada de congresistas, elimine corrupción, baje el impuesto a las empresas, congele el predial, 6 días al año sin IVA para productos básicos. Pero doctor Juan,
como queremos un país solidario, una economía de visión cristiana, sin odio de clases, al otro día, cuando Iván Duque, si gana la presidencia, sancione la ley de reducción de impuestos, un aumento sustancial del salario mínimo de los trabajadores colombianos. Menos impuestos, más salarios. Por supuesto. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Presidente. Con un tercer elemento, doctor Juan, revisar todo ese gasto público, acabar el derroche, la mermelada a los congresistas, la proliferación burocrática. Usted acuñó una frase del Estado derrochón. Por supuesto. Es que toda esa proliferación de entidades, burocracia innecesaria, gasto en publicidad, eso le ha hecho mucho daño al país. Presidente, si los resultados del domingo son como lo indican algunos modelos de pronóstico, las mayorías del Congreso van a cambiar. El partido de la U probablemente ya no será el partido mayoritario y el cambio de mayorías permitiría revisar o reformar algunos de los proyectos aprobados en los últimos años. ¿Qué se debería reformar? ¿Qué se debería reversar de lo que se ha aprobado en los últimos años? Por ejemplo, miremos el acuerdo con la FARC. Si usted me dice proteger y darle beneficios a esos 3.500, 3.000 desmovilizados que van a quedar, estamos de acuerdo. ¿Usted dejaría el beneficio para la tropa? Por supuesto. Los beneficios para los miembros de las FARC de la tropa que se desmovilizaron. Y para los responsables de delitos atroces hay que reformar ese tema de impunidad total, no. El país no puede permitir que el narcotráfico sea delito político. Y esos acuerdos en el nivel constitucional, yo creo que eso hace mucho daño. Eso amarra la economía. ¿Quién va a generar empleo de calidad con ese gasto público? ¿Quién va a generar empleo de calidad con toda esa amenaza al sector privado, doctor Juan? Es que aquí tenemos un dilema. O fortalecemos el sector privado para tener una gran expansión del emprendimiento privado con criterio social, menos impuestos, más estabilidad, un Estado no hostil contra el sector privado, amistoso, y al mismo tiempo mejorar la situación de los trabajadores, el ingreso de los trabajadores, o simplemente lo seguimos asfixiando y vamos pavimentando el camino para llegar a una segunda Venezuela. ¿Qué rectificaciones debería hacer el próximo gobierno en el manejo de la relación con Venezuela? La verdad es que este gobierno en eso no tuvo una política, sino un oportunismo. El presidente Juan Manuel Santos, cuando era candidato nuestro en el 2010, él se presentaba como la voz más fuerte del continente contra Chávez y contra Fidel Castro. Y a la semana y media de estar en el poder los declaró los mejores amigos. Todo era por el oportunismo de que lo ayudaran a firmar algo con la FARC. Y después, cuando la opinión pública empezó a sentir mucha rabia con la dictadura de Venezuela, y ya había firmado con la FARC, ya empezó a romper con Maduro. Entonces, política seria no ha habido. Yo creo que una política seria es exigir a través de los organismos internacionales que cese esa crisis humanitaria provocada por el gobierno de Maduro en Venezuela, que haya unas elecciones no presididas por Maduro, presididas por un organismo internacional que permita que Venezuela tome el rumbo democrático. Iván Duque además tiene un antecedente que lo honra, que le da mucha legitimidad. Él acudió con la firma de parlamentarios chilenos y de muchos colombianos, nosotros todos lo apoyamos, a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Claro, inició el proceso, radicó. Por supuesto. La demanda. Con Estados Unidos, presidente, es evidente que una era la política en Washington en tiempos de Obama frente a cultivos ilícitos, frente a expansión del narcotráfico, y hay una postura distinta hoy. ¿Cómo se debería manejar esa relación con Washington era Trump? Hay que ser muy claros, ellos han sido nuestros aliados, nuestros socios. Yo tengo estas preocupaciones. El delegado del presidente Obama, Aronson, aprobó toda esta impunidad a la FARC. Y yo creo que en el gobierno Trump todavía hace falta claridad, porque en esta visita que hizo Tillerson a Colombia dijo que el secretario de Estado, que estaban muy preocupados por el crecimiento del narcotráfico,
pero a renglón seguido también expresó que confiaban en las políticas del gobierno de Colombia. Una vela a Dios y otra al diablo. Aquí hay que ser muy claros y hay que pedirle claridad a Estados Unidos. Ahí es que derrotar el narcotráfico, quiera o no la FARC, y corregir esta política permisiva de la administración Santos. Además, Iván Duque, como padre de familia, hombre de valores, le ha dicho con mucha convicción a los colombianos que él derrota el narcotráfico, quiera o no la FARC, y que prohíbe la dosis personal de droga. Juan, a la nueva generación de colombianos hay que decirles esto: el narcotráfico y el medio ambiente es un tema muy importante que no se puede soslayar. Aquí hay unos candidatos ambientalistas que dicen que prohíben el carbón y el petróleo, cuando puede haber usos de acuerdo con estrictas normas ambientales que permitan que no hagan daño. Nosotros estamos de acuerdo con todas las políticas que se requieren para proteger el medio ambiente. Usted fue nuestro ministro. Usted recuerda lo que hicimos con Familias Guardabosques, los sistemas de transporte masivo, lo que hicimos con el mejoramiento de la calidad del combustible en Colombia, lo que hicimos con los indígenas de la Sierra Nevada, etcétera. ¿Qué, digo yo, por qué esa preocupación por el medio ambiente y se les olvida, guardan silencio frente al principal enemigo del medio ambiente, el narcotráfico? Esta patria nuestra tiene 600.000 kilómetros aproximadamente de selva virgen, que todavía se conserva. Usted como ministro hizo una gran expansión de parques, claro, y una gran tarea de protección de parques. Y sabe, el narcotráfico ha talado 2 millones de hectáreas de bosque. ¡Qué tragedia! Es el gran depredador de la fauna en la selva, de los pescaditos, el gran contaminador de las fuentes de agua. ¿Por qué? ¿Por qué los ambientalistas han olvidado tanto que necesitamos dar los candidatos ambientalistas se han olvidado que necesitamos dar esa lucha contra el narcotráfico? Presidente, una dimensión muy dramática del narcotráfico en Colombia es que el país se ha vuelto un país consumidor y hay una plaga en las ciudades que afecta la seguridad urbana de manera muy severa, que es el microtráfico. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué se debe modificar? ¿Cómo recuperar la eficacia del Estado en la lucha contra el microtráfico para devolverles a las ciudades su seguridad? Yo llegué en estos días a Acevedo. Es un bellísimo pueblo en el sur del Huila, cafetero. El sur del Huila es una postal. Muy bonito. ¡Qué belleza! Y un educador me dijo: oiga, si gana Duque, que nos haga el cerramiento del colegio. Yo le dije: hombre, pídele computadores, pídele tabletas, laboratorios de física y química, aulas inteligentes para matemáticas. Me dijo: no, el cerramiento del colegio, porque hay que evitar que los distribuidores de drogas sigan aquí contaminando a los niños. Usted lo ha dicho, doctor Juan, un problema nacional enorme. ¿Qué problema hay hoy? Hoy hay el problema de que, como se permite la dosis personal, el distribuidor de microtráfico, cuando la policía lo encuentra, lleva una dosis personal. Entonces castigarlo prácticamente se ha hecho imposible cuando la policía lo sorprende. Entonces yo creo que lo que ha propuesto Iván Duque es muy sensato: prohibir la dosis personal. Ahora, al distribuidor de droga, a la cárcel; al consumidor, en la prohibición, exigirle rehabilitación, imponerle sanciones administrativas. Al jíbaro, al intermediario, cárcel. Todo el peso de la ley, cárcel. Al otro, sanciones administrativas, programas de prevención y de rehabilitación, pero prohibir la dosis personal. Además, la Constitución lo permite. Está en una reforma constitucional nuestra de 2009, que este gobierno evadió reglamentarla. Y en ese punto, presidente, ¿qué hacer con esa crisis carcelaria que hay? ¿Qué hacer con el problema de la reincidencia? ¿Qué hacer con todo lo que está golpeando al ciudadano de la calle, al que se mete a Transmilenio y le roban su billetera, al que va caminando y lo atracan por el celular? ¿Cómo restablecer mayores umbrales de seguridad ciudadana? El delito que incomoda al ciudadano tiene un principio, que es el mal ejemplo de la impunidad de los grandes delincuentes.
Iván Duque ha propuesto mucho la cultura de legalidad, que en su momento habló mucho de ella el doctor Antano Mocos. A mí me parece que es una formidable propuesta, pero es que hay que dar ejemplo. Esto que ha pasado con la FARC, ahora con el ELN, está asesinando a nuestros soldados y policías, prevalido de que nada le va a pasar, como nada le pasó a la FARC cuando asesinó 28 soldados en pleno diálogo con el gobierno. En Buenos Aires, Cauca. Por supuesto, ese mal ejemplo cunde. Entonces, ¿qué va a pensar el que se roba un celular, etcétera? Que nada le va a pasar. Por eso el rescate de la cultura de la legalidad es muy importante. Y lo que ha propuesto el partido, una gran revisión de la justicia. Paloma Valencia desde hace años viene con una tesis que hay que prestarle atención. La fogosa Paloma Valencia. La fogosa Paloma Valencia. Es número 3 en nuestra lista del Senado. Número 3. ¿Cómo es la lista? Álvaro Uribe, número 2 es... Número 60 es José Obdulio. 60 José Obdulio. A Paloma Gaviria, la pusieron de 3. Paloma a Juan María 3. Rosario en de 2. Y a mí me pusieron en el número 1. Paloma, ¿qué ha propuesto, doctor Juan? Paloma ha propuesto que haya una sola corte, que sea una gran supervisora de la justicia, una gran originadora de unificación de jurisprudencia. Es que el país tiene 108 magistrados con la JEP. Es una locura. Cada uno vale 30 millones de pesos al mes. ¿Reversaría esa JEP, presidente? Por supuesto. Una propuesta nuestra y sobre todo para los militares. Es que los militares de la patria no han sido las fuerzas de Videla y de las dictaduras de Argentina, de Chile o de Centroamérica. Las Fuerzas Armadas nuestras han sido constitucionales, profesionales. ¿Cómo las meten a la JEP? Lo que hay que hacer es traerlas a la justicia penal militar. La propuesta es una sola gran corte sin JEP. Por supuesto. Y ahora, por lo menos que a los militares se les excluya la JEP. ¿Los juzgue quién? La justicia penal militar. Y se les den beneficios. Porque ahora dicen, no, es que ya han salido de la cárcel 1000 por la JEP. Sí, pero tienen este problemita. Van a tener que reconocer un delito, así no lo hubieran cometido, para evitar un juzgamiento que puede terminar en 20 años de encarcelamiento. Qué riesgo para el país. Entonces se imagina una historia de la JEP llena de reconocimientos de delitos de integrantes de las Fuerzas Armadas, delitos aún no cometidos, todo con el propósito de tener libertad. Hombre, se pierde la confianza de las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas, y se le crea una mácula, una mancha muy grande a la historia de la patria injustamente. Le vamos a hacer dar una úlcera a los productores, presidente, que me dicen que se nos ha agotado el tiempo, pero yo le quiero agradecer que haya estado aquí. Estaremos muy atentos a los resultados del domingo y lo que sigue después del domingo, que será una batalla muy importante de cara a la primera vuelta presidencial. Muchas gracias, doctor Juan, muchas gracias a todo el equipo de producción y muchas gracias, distinguidos compatriotas televidentes. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros.